Nos hemos comido lo que fue podríamos llamarlo, el ecosistema que dio origen a la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo era el entorno natural de Guadalajara o del Valle de Atemajac en el siglo XVI? Nos hemos comido lo que fue podríamos llamarlo, el ecosistema que dio origen a la ciudad de Guadalajara. Bien lo dices, teníamos un río. Ustedes saben que para que una ciudad pudiera fundarse, normalmente se tenía que fundar junto a un cuerpo de agua, llámese río o llámese laguna. Hay muchas imágenes del río San Juan de Dios y sobre todo, pues lógicamente del siglo XIX, que es cuando la fotografía comienza, y se van a dar cuenta que en ese siglo XIX, pues el río era muy chiquito, era muy pequeño como para alimentar a una ciudad. Hemos visto, todavía pueden verse fotos por ahí, de las lagunas que había en lo que hoy es el Parque Agua Azul. Ahí nacía una pequeña laguna, esa laguna daba origen al río, pero el río no era de pronto como los grandes ríos europeos, ¿no? Que alimentan el nacimiento de ciudades. No, aquí el río era muy pequeño. Guadalajara nace por el encargo del Nuño Beltrán de Guzmán y buscan dónde aposentarla. Aquí el valle era muy fértil, era muy bonito, pero sin embargo, pues no existía la enorme cantidad de agua que se necesita para un asentamiento humano monumental. Tanto así que tenemos que traer agua de Chapala, ¿verdad? Tuvimos que ver de dónde conseguíamos el vital líquido, que mucha gente no lo sabe. Guadalajara no solamente estaba rodeado por el bosque de la primavera o el de los Colomos, teníamos un bosque que era el bosque de Santeduviges, no sé si han escuchado hablar de él. Quien no ha escuchado hablar de él, el bosque de Santiagoviges estaba en lo que hoy se conoce como el tramo Chapultepec. La avenida de Chapultepec era un bosque, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, Chapultepec pues trata de imitar un poquito lo que pasaba en la Ciudad de México con esas grandes avenidas arboladas. Y pues aquí ya teníamos un bosque ahí, ¿no? En todo lo que es esta parte de nuestra ciudad y pues empezaron a talar el bosque y a desaparecer el bosque de Chapultepec. Sabemos y existe la evidencia porque muchos ya lo habrán ido a ver de que en donde está en la actualidad la Avenida La Paz para quienes no son de Guadalajara, es un lugar bastante céntrico de nuestra ciudad. Pasaba un arroyo de temporal, esto es solamente cuando llovía, llevaba agua el arroyo y ahora es muy visitado y muy socorrido que ahí mandó construir Fray Antonio Alcalde el Puente de las Damas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque primero el cauce del arroyo, a pesar de no tener agua buena parte del año, pues estaba lleno de arena, de tierra, de piedras. Y entonces las damas que iban a buscar de pronto a las muchachas que trabajaban con ellas en esta otra parte de nuestra ciudad, pues no se iban a ensuciar y pues tuvieron que construir por ahí un puente a finales del siglo Para poder cruzar XVIII. ese riachuelo. Ese Bueno, riachuelo, ¿qué dicen, por cierto? Y hay crónicas al respecto. Cuando llovía, eso de riachuelo eso se olvidaba. se olvidaba y eran tipo los rápidos, ¿no? Sí, Que de pronto sí, existen en algunas sí. partes del Bueno, mundo. además porque el sentido de la pendiente era justamente hacia el río San Juan de Dios, ¿verdad? Y como bien lo dices, ahí quien conoce Guadalajara sabe que la pendiente es muy pronunciada. Sí, Entonces, a mayor inclinación, pues mayor velocidad claro. del agua. Los que son tapatíos o conocen la ciudad, ese río o ese arroyo va a dar a lo que en la actualidad es el monumento a Ramón Corona en la calzada de Independencia. Exactamente. Ahí se unía con el río San Ahí Juan de es, Dios. Recordemos que la ciudad de Guadalajara no nace con la intención de ser una gran metrópoli. Nace con la intención nada más de cumplir el capricho de Nuño Beltrán de Guzmán, que se había tomado la decisión de crear otro reino, el reino de la Nueva Galicia. Y ese reino de la Nueva Galicia no iba a tener por capital Guadalajara, ¿verdad? Iba a tener por capital Compostela, el Nayarit. sí. Pero de pronto, bueno, los que conocemos Compostela sabemos de que el calor es medio complicado de aguantar en ciertas Sí, épocas del año y los mosquitos también. Entonces, cuando mandan al primer obispo de la Nueva Galicia, pues este se enfrenta con que no le gustó el clima y como para llegar allá tuvo que pasar por Guadalajara, dijo, me voy a esperar en Guadalajara en lo que hacen algunos arreglos sí. y nunca se fue. Le gustó el lugar y como tú lo dices, pues de pronto la vegetación, el Vegetación. río, pues dijo, aquí el clima es mucho Era un mejor. bosque, Era era un un bosque, bosque. así es. Y en ese bosque, ¿qué encontrábamos? ¿Qué plantas, qué árboles y animales existían en ese bosque? ¿Me permites que te lea Claro, algo? claro, sí. Bueno, aquí traigo una edición facsímil de
Alonso de la Mota y Escobar, hecho en el año de 1605. La ciudad acababa de cumplir 60 años. Dijera Agustín Yáñez, es de la época en que la ciudad era niña. Ujú, Y nos hace ¿cómo llamarle? Un pequeño paseo por lo que veíamos por ujú, aquí. ujú. Dice, los montes de esta ciudad son muchos y buenos. Están a una legua y otros a más. Los árboles le dan la vida silvestre que producen. Son pinos, encinos, robles y otros géneros de arbustos y chaparrales. No hay en ellos ningún género de bellota ni piñón. Quien de estos montes se aprovechan son los indios, en cuyo distrito caen, y en que cortan leña, vigas, tablas y otras rajas, porque ellos todos trabajan en esta gran ciudad.